Hola, buenas tardes. A nombre del Colegio de Michoacán, la ENES Morelia, el Centro Cultural Universitario del UNAM en Morelia, les damos la bienvenida a este conversatorio mensual. La migración internacional y las personas migrantes atraviesan un momento muy complicado y violento. Entendemos que no solo es un fenómeno de desplazamientos físicos, sino un proceso profundamente atravesado por discursos, representaciones y dispositivos de control que definen quién puede moverse, bajo qué condiciones y con qué consecuencias. Este conversatorio propone un diálogo entre dos miradas complementarias. Por un lado, se analizarán los discursos institucionales y mediáticos que configuran la figura del migrante como objeto de vigilancia, riesgo o amenaza, legitimando políticas de control, deportación y securitización. Por otro, se abordará la migración indígena como una experiencia histórica y estructuralmente situada, marcada por el despojo territorial, la desigualdad, el racismo y la persistencia de lógicas coloniales. Este conversatorio busca mostrar cómo las narrativas hegemónicas no afectan de manera homogénea a todas las personas migrantes, sino que operan de forma diferenciada sobre pueblos indígenas, cuyas trayectorias migratorias se entrelazan en la defensa del territorio, la lengua, la identidad y las redes comunitarias. Lejos de concebir a las personas migrantes como personas pasivas, el conversatorio pone énfasis en las formas de agencia, resistencia y resignificación que se construyen frente a estos regímenes de control, así como en las tensiones entre visibilidad, estigmatización y producción de narrativas propias. En movimiento abre así una ventana para pensar la migración no solo como el tránsito, sino como un campo de disputa simbólica y política, donde se juegan derechos, pertenencias y posibilidades de futuro. Por esto el día de hoy hemos nombrado a este conversatorio Nombrar, Vigilar, Expulsar, Discursos Hegemónicos y Migración Indígena. Para nosotros es un enorme gusto tener el día de hoy al doctor Francisco Hernández Galván y al maestro Luis Esteban Guacuz Dimas. Me permito presentarlos. Francisco es doctor en Sociología y maestro en Antropología Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Sus aproximaciones tratan de tejer un vínculo entre los estudios culturales y los estudios sociales a través de las humanidades ambientales. Actualmente investiga temas relacionados entre la ecocrítica y la estética sobre las gramáticas del desecho y el residuo en los imaginarios de la crisis ecológica en materiales literarios latinoamericanos. Nos acompaña, como les decía, el maestro Luis. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBAC y maestro en Estudios de la Cultura y Sistemas de la Comunicación por el IMICH. Ha colaborado en diferentes proyectos educativos desde un enfoque multicultural. Actualmente es técnico académico titular de tiempo completo en la ENES Morelia. Trabaja las líneas de investigación de migración en infancias y pueblos originarios, identidad cultural y el estudio de representaciones sociales y culturales. Además, actualmente coordina el programa institucional de difusión de la UNAM ENES Morelia. Bueno, pues, hola, ¿cómo están? Después de esta presentación, pues me gustaría entonces explicarles un poco. Vamos a conversar en torno a estos temas que ya hemos descrito. Y si me permiten, voy a iniciar lanzando la primera pregunta para abrir esta conversación. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿cómo se construye las figuras del migrante deportable y del migrante indígena como otros socialmente administrables y qué continuidades o rupturas observan entre los discursos de seguridad, desarrollo y asistencialismo que los nombran? Bueno, pues le cedo el micrófono. ¿Quién gusta empezar o lo digo yo? Adelante, Frank. Hola, buenas tardes. Em, eh, bueno, o sea, me parece una pregunta bastante compleja y creo que, digamos, un buen punto de partida para pensar la figura del migrante deportable es, digamos, observar cómo en el discurso público contemporáneo la migración vuelve a ser nombrada como un problema de seguridad, ¿no? Incluso cuando se trata de personas con residencias legales o tipos de ciudadanía, me parece que este desplazamiento ya pues nos indica que no estamos frente
a personas, digamos, concretas, sino frente a una figura que organiza la percepción social de esa movilidad. Entonces, quizá tal vez solamente aclarar que cuando, digamos, hable de migrante portable, no me refiero a las personas migrantes en sí, sino a una figura justamente discursiva, es decir, una imagen producida históricamente a través de discursos políticos, mediáticos y culturales, y que, bueno, esta figura no describe una realidad previa, sino que más bien la construye digamos, sí, al volver la movilidad legible o clasificable, y en este particular caso, para pensar las figuras, administrables, ¿no? Y más bien situarse en ese registro, para mí implica hablar de los discursos que producen esa figura y no de las experiencias vividas que pertenecen, digamos, a otro plano analítico y bueno, que tienen otros matices, ¿no? Entonces, pensando, digamos, en el contexto de la migración de México a Estados Unidos, la figura del migrante portable creo que se articula, al menos desde hoy, de una manera más predominante desde esos discursos de seguridad nacional, ¿no? Y en ellos la movilidad no aparece como un derecho ni como un fenómeno social, sino más bien como una potencia de riesgo y, y ese, digamos, ese preámbulo, ese nodo, me parece que el migrante es representado como una persona potencialmente irregular, ¿no? Y siempre, digamos, en este registro de la sospecha. No es que, digamos, una persona habite, digamos, entre comillas, un territorio, sino que es alguien cuya presencia está definida ya, ¿no? Por la posibilidad de ser expulsado, ¿no? De tal territorio. Entonces, me parece que esa deportabilidad, si se puede hablar de eso, más que un acto, me parece que se convierte en una condición estructural. Y me parece también que lo importante es subrayar que estas figuras no son fijas, sino que son construcciones discursivas, es que pueden transformarse o desplazarse, o incluso me atrevería a decir como a ser reemplazadas, em, porque en estos, digamos, en esta relación entre la figura y su representación en los discursos, me parece que hay una continuidad muy clara en el momento o en el fenómeno de la migración en este momento, que aunque, digamos, el vocabulario se actualice, ya sea llamado como crisis, emergencia o amenaza, me parece que se mantiene esa necesidad de producir un otro cuya movilidad puede ser regulada mediante ciertas tecnologías de vigilancia y digamos, y metidos en esas tecnologías hay una suerte de clasificación y control. Y bueno, y en última instancia, que se vuelven también personas expulsables, ¿no? Y yo creo que tal vez eso es clave porque nos permite entender que no estamos pues sí, como ante ciertas descripciones neutrales, digamos, de una realidad que preexiste, sino más bien ante figuras que intervienen activamente en el plano de lo social, ¿no? Y estas figuras también me parece que ordenan un montón de imaginarios y percepciones que ayudan a legitimar políticas públicas, ¿no? Y, y también, bueno, también como a naturalizar formas específicas de violencia administrativa en este caso, ¿no? Y bueno, también como respondiendo un poco como a la segunda fase de la pregunta, Ale, también creo que desde esta perspectiva o desde el plano de lo actual, digamos, no creo que estamos experimentando un tipo de ruptura, sino que más bien hay una intensificación de una continuidad histórica, ¿no? Que tiene que ver con la comunidad migrante y que en esos momentos de recrudecimiento político, como los que se observan en los registros del regreso de un discurso bastante conservador asociados al trumpismo, la figura, digamos, del migrante vuelve a ser otra vez, ¿no? Romantizada y cargada de una forma particularmente cruda del discurso, ¿no? De una persona peligrosa. Eh, pienso como
en ese cúmulo de cosas. Muchas gracias, Frank. Guacus. Sí, Ale. Eh, bueno, respecto a migración indígena, que es como lo que en la experiencia que yo he tenido de observar y de poder indagar un poquito más, siempre esta figura de, más bien, el categorizar a la migración desde la migración indígena nos lleva como a pensar en diferentes etapas de la categoría. De entrada, por ejemplo, empezar a definir la identidad del migrante es todo un proceso que lleva, de entrada no es una categoría fija, bien como bien lo dice Frank. Pensar en ser migrante o no migrante es vaya, una condición humana que lleva un cúmulo de muchas más valores que le agregan no solamente el ser humano. Y si, por ejemplo, nos vamos al tema de la identidad indígena inmigrante, igual no se puede ver visto como una entidad fija o residual simplemente, sino más bien como el cúmulo de procesos dinámicos o de intersecciones que lleva el migrante con un contexto cultural, ¿no? Si lo pensamos desde migración indígena, entonces tendríamos que estar hablando como de sujetos que son activos, personas que viven con ciertas particularidades y que tienen un antecedente que justamente van marcando el precedente de esta línea o de esta categoría, ¿no? Hay un concepto con este tema de identidad que a mí me gusta mucho, de Aida Castillejas, que es el concepto de renacencia. Este concepto de renacencia habla de cómo actualmente las sociedades empiezan a identificarse como indígenas a partir de un proceso de renacimiento, a partir de una visibilización que empiezan a tener las comunidades indígenas a partir de su lucha, de sus demandas, de la visibilización, de los medios de comunicación. Y entonces este proceso de renacencia hace que justamente estas categorías o estas figuras renazcan o se recreen o que representen una presencia cultural y que dejen un precedente, ¿no? Entonces, regresando a este tema de la figura o cómo poder definir al migrante indígena, pues no deja de ser una reconstrucción activa de la identidad. Al final, estamos hablando de una persona que goza de ciertas prácticas comunitarias que tienen que ver con contextos culturales, que tienen que ver con organizaciones políticas, que tienen que ver con prácticas sociales, que tienen que ver con estructuras comunitarias, además de todo lo que ya involucra el ser migrante, ¿no? Entonces, normalmente, esta, esta categoría o esta figura de migrante indígena pues tiene un doble reto, ¿no? Los mismos retos que enfrentan, por ejemplo, un migrante que viene de un sitio urbano y que tiene que involucrarse en una sociedad que no es su país o que no es su contexto, a el reto doble del migrante indígena de tener que tener un poder de agencia mucho mayor para poder pertenecer y sobrevivir en este contexto como es la situación migrante, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay como diferentes como etapas de la construcción de la identidad del migrante indígena, ¿no? Primero que tiene que ver con cuántas dinámicas reconfiguran sus narrativas identitarias. Cuando una persona indígena sale de su comunidad y se va a otro contexto, ya sea urbano o transnacional, tiene una interacción variada con otras culturas, ¿no? Con otros espacios, con otros sistemas. Y esto es como un primer proceso de autodefensa de su propia identidad, del defender esta figura del migrante indígena, ¿no? Y procede a hacer lo que yo he observado es una persistencia, o sea, es decir, me identifico como indígena porque también es una categoría que a mí me presenta ante una nueva sociedad, un contexto cultural, ante contextos culturales pues adversos, ¿no? Y esta misma categoría o esta misma carta de presentación es con la que a esta migrante indígena también le ayuda a negociar, a adaptarse. Es una manera también de estrategia resiliente, ¿no? Si lo queremos ver así, de poder enfrentar los retos de la migración.
teniendo participaciones activas, ¿no? Recreando prácticas comunitarias en otros espacios, manteniendo cosmovisiones, eh, teniendo estas relaciones comunitarias entre pueblos originarios, por ejemplo, hablando específicamente en Estados Unidos, como las comunidades purépechas o las familias purépechas tienen alguna conexión con otras culturas también, náhuatl, otomí, y justamente tienen esta interacción porque comparten del mismo, digamos, de las mismas características, ¿no? Y al final, pues, esto nos lleva a trabajar sobre un discurso de agencia, ¿no? Todo esto para poder entender que el migrante indígena vive todos estos procesos para poderse autodefinir como migrante indígena, que tiene que ver también, pues, con todas las posibilidades que les da el lugar al que llegan, ¿no? Respecto a la segunda parte, ¿qué retos pueden enfrentarse, ¿no? Definitivamente al ser son grupos minoritarios y hablando específicamente en el contexto en Estados Unidos, pues no podemos dejar de lado el tema de la invisibilización y la marginalización. Eh, en un contexto global en el que los derechos pueden ser universales, donde no hay una claridad sobre los derechos indígenas o sobre las diferentes prácticas, pues hay una desventaja también para las comunidades indígenas, al no reconocimiento de sus prácticas, al no reconocimiento de su lengua, al no reconocimiento de su identidad cultural o de su representación política. Entonces ahí hay como una cierta desventaja. Por lo tanto, el migrante indígena en estas condiciones binacionales, pues también se enfrentan a una dicotomía, esta dualidad entre el tener que ser México-americano, pero también purépecha americano o purépecha México-americano, ¿no? Hablando de la cultura purépecha en particular. Entonces, este es un efecto que también a la comunidad indígena migrante les da, le puedo llamar yo como un efecto camaleónico. La comunidad indígena migrante tiene que estar en constante transformación, ¿no? Buscando justamente estas estrategias resilientes para ver cómo estos procesos sociales no sobrepasan su identidad como indígena, ¿no? Y pues otro gran tema que también al que se enfrentan actualmente, pues el tema de seguridad y el tema de control, ¿no? Esta vulnerabilidad que generan estas nuevas políticas transnacionales, eh, el tema de seguridad migratoria, la criminalización de los desplazamientos, el ver al migrante como, o más bien, más que el migrante, el ver a un indocumentado desde la criminalización o desde la marginalización, ¿no? Agrégale a ello también al no reconocimiento de sus prácticas indígenas. Entonces, el reto es gigantesco el reto. ¿Qué necesitarían entonces? Pues a lo mejor enfrentarse a políticas internacionales que más allá que vean como el asistencialismo, más bien que le apuestan a la reconstrucción de la identidad activa. ¿A qué me refiero? A que esta reconstrucción activa sea desde el reconocimiento de sus prácticas y a la construcción de nuevas sociedades o de sociedades multiculturales o de sociedades multipolíticas, si lo podemos ver así, ¿no? A una condición de seguridad que también les garantice la permanencia y la posibilidad de ejercer sus derechos humanos y civiles independientemente del lugar en el que estén y del contexto político y social en el que se encuentren. En conclusión, como en esta primera pregunta, yo creo que poder definir esta figura de migrante indígena atiende justamente este concepto de renacencia, de poder visibilizarlos, pero no deja de mostrar un reto epistemológico, ¿no? De cómo se entiende al migrante indígena, porque se tiene que entender desde lo normativo, se tiene que entender desde lo práctico, y se tiene que entender que el migrante indígena es un sujeto político y cultural activo, ¿no? Y en constante renovación, porque también las comunidades indígenas pues están en constante evolución y sus prácticas van cambiando, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos creo que eso es un poco lo que va definiendo pues esta etiqueta, esta categoría, esta figura de migrante indígena.
Muchísimas gracias por sus respuestas. Quisiera como retomar esto que comentan, ¿no? O sea, el concepto de persona migrante, pues como bien lo han comentado, se ha ido transformando a lo largo de la historia y que justamente dependen de estas condiciones em, que se asignan por los estados-naciones, por los gobiernos y por aquellas personas que reciben a estas personas o que, bueno, no reciben, sino a donde llegan las personas migrantes. Encontramos estos grandes sectores de las personas migrantes en donde se insertan estas figuras como migración indígena o como migración con posibilidad de deportación ante esta figura de criminalización que se ha venido asignando al migrante, ¿no? Y entonces esto que ustedes comentan me parece muy importante porque bien nos da como esta conceptualización de figuras que no son fijas, de conceptos, perdón, que no son fijos, sino que se van construyendo, transformando y atienden a ciertas estructuras de seguridad, también estructuras que bien responden a condiciones de securitización o de violencias estructurales por parte del Estado y que de cierta manera clasifican y ordenan. Entonces, estas respuestas ciertamente dan muy bien la conceptualización de cómo se ha venido criminalizando a la persona migrante, pero también estos conceptos que de entrada segregan o discriminan en el discurso y en la narrativa en la sociedad a ciertos grupos con características de mucha vulnerabilidad, como es el caso de la migración indígena o de las personas migrantes indígenas. Muchísimas gracias. Em, y también coincido mucho, también retomo esto de que ciertamente no hay una ruptura de los discursos asignados a estas personas, sino más bien una intensificación que si bien también posibilitan o han dado lugar a construcción de ciertos conceptos de agencia dentro de esta población, también intensifican las narrativas de estos discursos violentos, como de, por ejemplo, el actual presidente de Estados Unidos. Y me permitiría entonces ahora hacerles la segunda pregunta, que justo bajo estos escenarios que discriminan y posicionan, intensifican estos discursos que discriminan y violentan a las personas migrantes. ¿Cómo consideran ustedes o qué papel juegan los dispositivos mediáticos, jurídicos y tecnológicos en la regulación de la visibilización de las personas migrantes? ¿Y cómo estas formas de control operan de manera diferenciada cuando la migración es atravesada por condiciones todavía más específicas como el territorio, la lengua o la condición de personas indígenas? Si quieren ahora, bueno, seguimos el mismo orden para darle la palabra a Frank. Mm, eh, Pienso bueno, o sea, para pensar el papel que juegan, digamos, estos dispositivos mediáticos, jurídicos, en la regulación de esta visibilidad de las personas migrantes, creo que hay una noción en Michel Foucault que piensa justamente el dispositivo y que me parece como prolífica, digamos, pensar desde allí porque nada, es una noción como especialmente productiva que permite observar cómo distintos elementos, digamos, operan de manera conjunta, ¿no? Ya no se trataría de pensar como elementos como la frontera en términos simbólicos, materiales, ¿no? Ni un conjunto de leyes migratorias, y tampoco como la imagen o la representación que ofrecen los medios, digamos,
sino de una posible articulación entre discursos, prácticas e instituciones eh, para pensar, ¿no? De una forma específica las formas en las que se gobierna, digamos, este régimen de movilidad. Y pienso en Foucault porque él entiende que los dispositivos son como una red heterogénea que articula eso, articula discursos, normas, instituciones y formas de subjetivación. Y, y pienso también como en esas últimas anotaciones que él hacía en una entrevista a finales de los 70, donde dice o bueno, que señala que los dispositivos múltiples, digamos, emergen cuando algo se convierte en una urgencia histórica. Y para él esto era que hay un problema, digamos, nuevo, novedoso, que debe ser gobernado. Y en el caso, digamos, de la migración, esa urgencia se traduce en la necesidad de registrar y administrar estos mismos cuerpos en movimiento, ¿no? Y creo que esta perspectiva, digamos, el dispositivo no se limita a regular o a restringir, digamos, sino a producir un tipo de realidad, o bueno, un tipo de realidad condicionada, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en estas cosas de los formularios de asilo, de las audiencias migratorias, de esta gran base de datos, ¿no? En términos biométricos, además de recopilar información, definen también qué tipo de historias son legibles por los medios, ¿no? Qué trayectorias migrantes cuentan como válidas y qué otras no, ¿no? Y quiénes son también reconocidos, digamos, mediante esta imposición jurídica. Entonces me parece que la visibilidad en ese sentido no es un derecho garantizado, sino más bien un efecto justamente de estos dispositivos, ¿no? Eh, y, y tal vez también pensar que la migración desde esta noción o empotrada, digamos, a este marco, implica dejar de analizar por separado también como los medios de comunicación y las tecnologías, digamos, ¿no? Y las normas, sino más bien pensar cómo estos sistemas, por ejemplo, de detención y de deportación también, operan bajo este conjunto de narrativas que circulan, por ejemplo, en los noticieros, ¿no? O en los spots gubernamentales, o también pensar como en esos discursos que ofrecen las campañas oficiales, ¿no? Que han salido eh, el año pasado, por ejemplo, ¿no? Volviendo a recriminalizar y volviendo a resemantizar de un discurso de amenaza a las personas migrantes, porque me parece que todo esto conforma, digamos, como una gramática racional de cómo funciona el gobierno de la movilidad, digamos, ¿no? Que vuelvo a decir, bueno, que vuelve a regular quién puede desplazarse, ¿no? Quién puede quedarse y bajo qué condiciones puede quedarse, ¿no? Que siguen siendo en términos utilitaristas, ¿no? Y, y bueno, también pienso que esta lógica no se limita, digamos, al caso de la migración entre México y Estados Unidos, sino que también puede observarse en otros contextos latinoamericanos, por ejemplo, en Colombia, obviamente en Venezuela, Guatemala y El Salvador. Hay un montón, digamos, de dispositivos que, si bien no son iguales, sí generan, digamos, una reconfiguración, ¿no? Del contexto y vuelve la migración un asunto cuantificable y administrable, que me parece que es importante para pensar de nueva cuenta los medios, ¿no? Los medios a través de estos dispositivos. Y, y bueno, también creo que es importante reconocer quién moviliza los dispositivos, pues, ¿no? Porque no actúan, ¿no? Sin un plan, por ejemplo, gubernamental en este caso, ¿no? Sino que también hay un detrás de estos dispositivos que se pueden nombrar de múltiples formas, pero que sí, digamos, como que pone la bandera sobre la ideología, digamos, ¿no? Del Estado-Nación, en este momento, pensando en Estados Unidos, de una ultraderecha racista, ¿no? Entonces también, o sea, la pregunta, Ale, sobre los dispositivos, me parece que también da pie para pensar
la responsabilidad de quién ensambla estos dispositivos, ¿no? Porque evidentemente no son las personas migrantes, ¿no? Y, bueno, pienso esto. Ok. Justo creo que retomo un poco de lo que les comentaba hace un momento. Justamente estos dispositivos mediáticos, jurídicos, tecnológicos, eh, coincido con Frank de que tendríamos que estar viendo de quién mueve y quién manipula y quién mantiene como la estructura de estos dispositivos o cómo los hacen activar, ¿no? Para poder intervenir en la migración. Pensando en esto, en el caso de migración indígena, pues también han funcionado como estrategias o tecnologías de poder. Han sido como maneras en las que se ha abierto un campo de disputa, ¿no? De poder entender cómo estos diferentes dispositivos visibilizan a la migración, ¿no? Cómo interpretan a través, por ejemplo, de estos dispositivos mediáticos o jurídicos o tecnológicos, lo que es la migración indígena y lo que requiere o que necesita la migración indígena. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el caso del tema mediático, hay una visibilidad también estereotipada. Si bien hablé como de un concepto de renacencia, de que las culturas indígenas están viviendo este renacimiento de querer voltear a verlas como una categoría de estudio, como una categoría de visibilización. Pero no dejan de ser estereotipadas, ¿no? Y esto parte también de un control simbólico, de poder decir, esto es lo que funciona para el contexto político y social general, ¿no? Entonces, es muy fácil encontrar en los discursos mediáticos, por ejemplo, prácticamente dos líneas. El tema de los migrantes indígenas desde una visión de la víctima vulnerable, o también que se puede interpretar como el pobre, el de desarraigo, dependiente de ayuda, vulnerabilidad al final de cuentas. Y también como un sujeto problemático, ¿no? Que muchas veces lo hemos vivido en carne propia en contextos en Michoacán, donde las culturas o las comunidades indígenas reaccionan ante diferentes posturas políticas y les parece a mucha de la sociedad urbana, pues un tema de un problema social, ¿no? Bloquear una carretera, levantar la voz, generar como estos discursos de, de defensa de los pueblos purépechas, ¿no? Entonces, justo este control mediático o este dispositivo mediático que desde mi perspectiva puede ser una manera de control, una tecnología del poder, les decía, tiene que ver también con cómo se está utilizando el sistema, el dispositivo, ¿no? En beneficio de quién. Al final, seguimos escuchando narrativas hegemónicas, seguimos escuchando hablar sobre migración indígena como una minoría, pareciera como ser como una carga muchas veces, ¿no? A lo mejor para las políticas internacionales le pareciera ser como algo interesante poder unificar y decir, pues el migrante es migrante porque viene de otro país y nada más, ¿no? Y pareciera que entonces estas diferentes perspectivas que hablábamos en la pregunta pasada, este proceso de identidad, este proceso de resiliencia que vive la migración indígena, pareciera que no existiera, ¿no? Pero si bien, bueno, hay dentro de estas narrativas hegemónicas, pues también hay una lucha interna, ¿no? Hay un ejercicio de agencia política y cultural que el migrante indígena ha trabajado durante muchas décadas por el reconocimiento, ¿no? Por estos vínculos que tienen con el nuevo territorio, para evitar justamente de tener esta visión, esta línea colonial, y dejar a un lado este concepto de la categoría indígena o el que se identifica como indígena vive en un atraso educativo, en un atraso tecnológico, ¿no? Entonces, me parece que estos dispositivos nos ponen a pensar mucho y a reflexionar sobre qué es lo que sí tendrían que hacer en el caso de la migración indígena. Por ejemplo, en el caso de lo jurídico, me parece algo bien interesante. México y Michoacán, los que vivimos en este contexto,
Sabemos del trabajo que han hecho las comunidades indígenas por la autonomía de presupuestaria, presupuestal, perdón, de sus comunidades, ¿no? Pero estamos hablando de un marco jurídico que defiende y reconoce las prácticas comunitarias indígenas, las organizaciones políticas indígenas. Pero si estamos hablando de un indígena migrante, ya la situación cambia completamente, porque entonces pareciera ser que este marco jurídico que visibiliza y defiende y más que defiende, reconoce al indígena, pareciera ser que el migrante indígena no entra en esta categoría, porque entonces es solamente si estás dentro de tu propio territorio, ¿no? Y solamente el migrante pues pareciera ser que no tiene este reconocimiento cultural en otro destino, en otro plano, ¿no? Entonces, justamente aquí hay una fragmentación del derecho, que es bien importante. Cómo desde las comunidades indígenas lo avanzado que puede estar o no estos procesos o estos marcos legales, cómo puede también visibilizar al indígena a pesar de no estar en el territorio y cómo puede visibilizarse como integrante de la comunidad estando en otro espacio, ¿no? Entonces, al final, pues todos estos, les decía, estas tecnologías del poder o estos recursos, estos dispositivos, justamente es una herramienta que las mismas comunidades entonces tendrían que estar retomando, ¿no? La autorrepresentación, cómo se proyecta y se presenta, cómo se producen las narrativas propias desde las mismas comunidades o desde los mismos grupos de migrantes indígenas, o la reafirmación lingüística y cultural en contextos migratorios, o la construcción de comunidades transnacionales vistas como sociedades legales y reales, ¿no? Y justamente entendiendo y utilizando estos dispositivos, posiblemente se puede estar trabajando sobre una sociedad más igualitaria, ¿no? Menos frágil, menos desigual. Y sin duda es necesaria la articulación de estos dispositivos, sí. Tiene que verse no solamente como una línea de trabajo, tiene que ser regulada esta visibilización, eh, no emancipadora, ¿no? No tiene que ser completamente colonizante, pero entonces justamente nos habla de un trabajo y de una reflexión que tendríamos que hacer a partir como de este análisis, ¿no? Poder entender, poder accionar estos dispositivos a partir de las mismas comunidades o del mismo sector migrante indígena, si lo queremos ver así, ¿no? Eso por mi parte. Muchas gracias. Pues me parece muy interesante esta forma en la que hemos ido construyendo, entendiendo las formas en las que se construye el concepto de persona migrante, también cómo se construye dentro de algunas, se construyen de cierta forma estas definiciones diferenciadas que atienden o cumplen ciertas necesidades. No estoy diciendo que necesidades a favor o en contra de quiénes o de qué, pero sí que mantienen una diferencia dentro del concepto de persona migrante, a razón de atender ciertas características que son muy importantes para las personas dentro de la migración, como es el caso de las personas migrantes, pero que están reguladas por estos sistemas o estos dispositivos jurídicos y mediáticos que canalizan o dirigen las narrativas hacia ciertos lugares, como lo han venido ustedes nombrando, y que retomaría esto que dicen de esta articulación entre el concepto, las prácticas y las direcciones institucionales que tienen, ¿no? Específicamente en el contexto en el que estamos, por el que estamos atravesando a nivel global, pero también ante estas figuras em, tan violentas del presidente Trump, específicamente en el continente americano,
Me preguntaba yo también, a partir de estas definiciones y constructos que han hecho sobre la figura de la persona migrante y la persona migrante indígena, ¿ustedes observan si hay algún tipo de dirección o de objetivo que atiendan hacia la reproducción dentro de estos grupos para generar ciertas jerarquías dentro de la misma población migrante, en donde ustedes vean que se reproducen estos discursos de quién es considerado como persona legítima, quién es considerada como persona con mayor vulnerabilidad dentro de esta población, o también qué personas son personas migrantes peligrosas o aquellos o aquellas que son merecedoras de protección, porque entendemos que las personas migrantes tienen muchas diversificaciones, ¿no? Al interior de esta figura, como personas solicitantes de asilo, personas con o sin documentos que le permiten estar allá, etcétera, ¿no? Entonces, seguir el mismo orden, Frank. Sí, sobre la pregunta, pienso, bueno, pienso en ciertas, digamos, lógicas de control y de representación, ¿no? Em, y más bien me pregunto cómo se producen esas jerarquías dentro de la propia población migrante, porque es necesario como aclarar desde el inicio que esta jerarquización, digamos, no se genera únicamente en el plano jurídico o administrativo, sino que más bien se construye de manera decisiva, al menos para mí, en el campo cultural, ¿no? Entendiendo este campo cultural como un entramado de dispositivos que fijan ciertas coordenadas de la imaginación pública. Y pongo el acento en la imaginación pública porque me parece que es clave, porque ahí hay algo donde, digamos, que se sedimentan muchas de estas representaciones que luego sí orientan a la acción política, ¿no? Y en ese sentido, me parece que los medios, de nueva cuenta, de comunicación, pues no solamente funcionan como simples canales de información, sino que más bien son aparatos bastante complejos y sofisticados de producción y circulación del sentido, ¿no? Del sentido en múltiples formas, pues, ¿no? Del sentido de estar aquí, del sentido de no pertenecer, del sentido que da matiz también como la caracterización de un montón de discursos al calor del fenómeno migratorio. Y por lo tanto pienso no solamente en los más comunes, que sea como la prensa o la televisión, sino también como en la producción artística y literaria, donde, digamos, aparecen un montón de alternativas de resistencia frente a tales representaciones hegemónicas, ¿no? Y pienso que quizá, pues no sé, a través de estos canales, la migración aparece, digámoslo así, como mediada por estructuras de representación que ciertamente no reflejan la realidad, pero que la configuran parcialmente, ¿no? Y eso me parece como bastante problemático porque produce ciertos regímenes específicos de inteligibilidad, pero también como de distribución de la vulnerabilidad y de la precariedad. En ese sentido, estos marcos, digamos, ofrecen como quién puede ser nombrado, ¿no? Como ahí le podemos poner como el apellido que queramos, o reconocido o protegido, y otra vez de nuevo, bueno, bajo qué condiciones son así, ¿no? Y, y me parece también que, por ejemplo, estas representaciones ampliamente difundidas en noticieros y en discursos oficiales fijan esas jerarquías sobre cómo ciertos, y digo muy entre comillas, ciertos migrantes parecen como peligrosos o ilegítimos, mientras que otros, digamos, bajo condiciones muy específicas, son leídos, lo que yo decía hace un poco hace rato, como útiles, ¿no? O funcionales, ¿no? Y,
Y pienso digamos, pensando en esta noción de medios y dispositivos en conjunción, implica también que las figuras, las diversas figuras de los migrantes, digamos, son el resultado también de un montón de luchas por el significado, por su disputa, pues, ¿no? Y entonces, en este marco, estas lógicas de control, Ale, las que hablabas también, produce, me parece, jerarquías internas, digamos, ¿no? Al fijar un montón de posiciones diferenciadas de representación, ¿no? Y esto sí puede ser como leído en términos bastante dicotómicos, como bueno, malo, deseado, indeseado, ¿no? Pero lo que me parece importante también es como pensar como muchos de los cuerpos o de estos cuerpos son narrados también, ¿no? En los medios como merecedores de protección, ¿no? Generalmente cuando sí encajan en ciertos relatos humanitarios reconocidos, ¿no? O reconocibles. Y me parece que este juego, digamos, del derecho, o al menos del derecho humanitario, queda bastante suspendido, ¿no? O sea, también, por ejemplo, con esas declaraciones y bueno, sobre estas cosas de que Estados Unidos no pertenece, no se fija bajo estos registros globales, ¿no? De humanidad. También me parece que hay un quiebre, ¿no? De un montón de, pues sí, de derechos que pues no son reconocidos, ¿no? Y que tienen que serlo. Y me parece que estas, digamos, distinciones no son arbitrarias y que responden justamente a como una economía política, pues, de la representación que distribuye de manera desigual la agencia y el acceso a los derechos. Pienso en esas cosas. Sí, yo creo que esta pregunta es compleja y también muchas veces es cruda, porque también nos habla mucho de la realidad del control de muchas de estas sociedades globales, ¿no? Estas sociedades que tratan de categorizar a partir de eh, etiquetas generales, ¿no? Porque es funcional. Entre menos categorías tengamos, es mucho más fácil administrarlas, ¿no? Pero particularmente en el migrante indígena, creo que poderlo llamar migrante legítimo tiene que ver justo cuando encaja en las categorías institucionales. Cuando tiene estas tres diferentes categorías, que es económicamente funcional, ¿no? Que es administrativamente es legible, ¿no? Tiene documentos, tiene una lengua dominante, tiene escolaridad mínima. Y cuando también su diferencia cultural, ¿no? Su identidad cultural es gestionable o a veces, muchas veces, invisibilizada. ¿Esto qué representa? Que tener que encajar en esta categoría como migrante legítimo pareciera ser que el migrante indígena tendría que estar renunciando parcialmente o invisibilizar algún aspecto de su identidad cultural, ¿no? O el hablar español o no hablar su lengua originaria, o no marcar excesivamente su pertenencia étnica, ¿no? Para poder pertenecer y entrar como en el cajón de el ser migrante, ¿no? Entonces, muchas veces estas estrategias o estas lógicas de control, pues sí disminuyen y vulneran también la condición moral y política del migrante indígena, ¿no? Eh, ¿Cómo? Pues jerarquizando justamente estos aspectos morales, ¿no? Definiendo que entonces tal vez no es tan importante hablar purépecha, por ejemplo, pero sí es muy importante hablar inglés en Estados Unidos, ¿no? Para poder moverte dentro de diferentes ámbitos laborales, ¿no? O justamente este concepto de vulnerabilidad, ¿no? Que también es una manera de control de decir, ok, eres mujer, eres niño, puedes ser víctima de violencia, ¿no? O sea, puede ser este sector vulnerable. Tienes personas con eres una persona con algún daño físico, psicológico, eres vulnerable, ¿no? Estos sujetos que justamente son ante la vista, ante lo visiblemente eh, necesitados de una ayuda para poder ser visibilizados. Entonces, muchas veces estas categorías o estas prácticas de control, pues muchas veces van despojando este ejercicio de agencia
que justamente las comunidades indígenas tanto tiempo han estado luchando en estos contextos migratorios, ¿no? Esta habilidad de poder generar, recrear prácticas culturales, de poder recrear prácticas sociales, de poder organizarse comunitariamente en contextos indígenas, pareciera que estas estrategias de control los van relegando justamente de lo que es legítimo a lo que no es legítimo, ¿no? Entonces, al final, pues sí tienen una cierta protección o tienen un cierta beneficios de derechos, ¿no? Pero al final hay un silencio político también. O sea, si lo vemos claramente, el migrante indígena en Estados Unidos, por ejemplo, no llega al hospital solicitando salud pública, digamos, en purépecha, o explicando el proceso cultural en el que él se ha enfrentado, ¿no? Tiene que encajar, vuelvo a insistir en esto, que administrativamente es funcional para este lugar, ¿no? Ahora, también la pregunta hablaba sobre este migrante o la construcción de este migrante peligroso. Muchas veces esta vulnerabilidad o esta estigmatización, o lo que ya habíamos hablado un poco de enfrentar estas categorías minoritarias, a veces hacen que también eh, mm, crezcamos ciertos aspectos del ser migrante, ¿no? Esta irregularidad de los documentos de poder estar en Estados Unidos y esto genera un peligro, ¿no? Entonces, al final el migrante indígena, pues justamente busca estas estrategias que reproducen, perdón, estas maneras de control justamente producen pues sujetos desiguales, donde las condiciones entonces no son iguales para todos y todas, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer? Casi siempre voy como este tema de hacia dónde como nos gustaría que voltearan a ver las comunidades indígenas, con el respeto a sus propias identidades, ¿no? Que si bien viven en un contexto en donde se ven involucrados en estas estrategias de control, pero que no invisibilicen estas otras categorías, estos otros valores que tienen justamente este sector migrante indígena, ¿no? Entonces, creo que con eso podría completar mi participación. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que justo vamos aterrizando ya en cómo estos dispositivos, en estas narrativas, estos discursos se van tomando figura dentro de la nación para responder ciertas em, formas de control dentro de una nación que tiene una cantidad muy importante de personas migrantes, no solamente mexicanas, sino pues de todas partes del mundo, pero que ciertamente donde México representa una de las poblaciones más grandes dentro de Estados Unidos específicamente, porque pues podemos tomar como ejemplo otras naciones, pero que bien, como lo menciona Wacus, dentro de las personas mexicanas no solamente hay esta figura de persona migrante, sino que también hay otras peculiaridades. Si bien sabemos que el fenómeno de la migración atiende y tiene muchas aristas, más bien tiene muchas aristas en el cual tendríamos que trabajar por ser no es un fenómeno homogéneo, sino es un fenómeno muy heterogéneo, en donde participan pues muchas personas. No solamente estaríamos hablando de grupos vulnerables, o sea, la persona migrante como grupo vulnerable, pero también dentro de este sector, pues hay otras figuras de persona migrante muy vulnerables. Están las personas mayores, las mujeres, las infancias, etcétera, ¿no? Y también tenemos muchas personas migrantes con situaciones jurídicas distintas que habría que mirar también hacia estas figuras jurídicas y lo que representan, como bien lo mencionaban ustedes, para el país de Estados Unidos, que si bien, como decían, estas condiciones jurídicas también atienden a cuestiones utilitaristas del Estado, pues bueno, también sabemos que migrar
o la posibilidad de moverse, pues es un derecho internacional. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo estas participaciones. No me gustaría cerrar el conversatorio sin que nos dieran algunas percepciones, ideas que ustedes hayan construido respecto a aquellas acciones o, o estrategias que pueden identificar que han desarrollado las personas migrantes bajo estos escenarios que les han permitido ser personas con agencia, con resiliencia y etcétera. O sea, a lo mejor de manera puede ser muy experiencial o de manera muy teórica, como ustedes lo quieran platicar, y de manera breve qué es lo que ustedes han observado en respuesta como a estos mecanismos de control y de discriminación bajo los cuales se encuentra. Pues, bueno, muchas gracias, Ale. Me quedo pensando, digo, en algo muy breve que tiene que ver con lo que tocas, que es como la agencia, ¿no? Porque al igual como todo el desenlace de la charla que hemos tenido, pareciera que hay, digamos, poca apertura o poca capacidad de respuesta, ¿no? En oposición digamos, estos dispositivos o estas técnicas de control o a estas formas, digamos, del Estado. Pero me parece que hay muchas formas, pues, ¿no? De distribución de la agencia pensando en las personas migrantes, que si bien muchas de ellas no aparecen como oposición frontal, digamos, ¿no? Muchas de ellas aparecen en los márgenes, en los pliegues, en esos intersticios de los propios dispositivos. Me parece que hay una articulación pues mucho más micropolítica de lo que las comunidades, ¿no? En esos contextos realizan, ¿no? Y pienso particularmente en sus diferentes formas, que puede ir desde aparecer, ¿no? En el simple espacio público cuando están siendo, digamos, bombardeadas por un montón de discursos de miedo, ¿no? Ya aparecer en el espacio público me parece un acto de mucha resistencia, ¿no? Y que me parece que no se hace en solitario, pues, ¿no? Hay un montón de colectivos que se organizan, ¿no? Al calor también de la respuesta a, ¿no? Y la otra que pienso como mucho más en términos institucionales, bueno, que no forma parte de la institución, pues, pero que se organiza en torno a ello, es un montón de asociaciones civiles, ¿no? Que se organizan y que trabajan con un montón de cuerpos, digamos, vulnerables, ¿no? En ese sentido, pero que son diversos, pues, ¿no? Que trabajan con muchas personas que no tienen las mismas trayectorias y que, digamos, se lucha, ¿no? En colectivo, ¿no? Por la obtención de muchas cosas, pero particularmente del derecho a estar, ¿no? Que sería lo primordial, digamos, ¿no? En este contexto. Bueno, pienso eso. Gracias. En este tema, creo que ya hay ejercicios que quiero como retomar y que son los que me han dado como pie justamente a comentarles lo que iniciamos hablando. Y tiene que ver con los ejercicios que ya han funcionado dentro de las comunidades indígenas en Estados Unidos. Una forma tiene que ver con el concepto de organización comunitaria translocal, ¿no? Este ejercicio reter, ay, se me va la palabra, territorialización, pero reterritorialización. Cómo estos individuos, a pesar de ser grupos minoritarios en un contexto transnacional, pues justamente hacen como estas comunidades extendidas que conectan lo que les decía al principio, estos pueblos. Hay un encuentro que se hace en Los Ángeles, un encuentro grandísimo de purépechas que involucran todos los estados alrededor, desde Nevada, Arizona, California, Oregon, todos los estados que están cerca de California se congregan en un evento macro para solamente tener fiestas, tener un encuentro, discursos. Y con esto, justamente, es una acción que pareciera ser solamente un punto de encuentro, pero están hablando sobre tener un territorio relacional, es decir, un espacio en el que los conecta unos con otros, ¿no?
Y esto es una estrategia colectiva de reproducción cultural y política. Al final, en estos eventos o en este gran evento que acaba de pasar en noviembre, octubre, si no me equivoco, es un gran punto de encuentro para justamente hablar, dialogar con las demás comunidades y familias purépechas sobre las necesidades que tienen. Entonces me parece un ejercicio sumamente importante. No nada más está en California, también Chicago hacen sus propios encuentros en otros espacios. El tema de la reproducción de las prácticas culturales, un tema que a mí me encanta. Todo lo que son las fiestas, las bodas en Estados Unidos, los rituales como el Año Nuevo Purépecha, la lengua, la enseñanza de la lengua, como muchas veces llega a ser el purépecha, la segunda lengua, o a veces la lengua materna, el inglés la segunda y el español llega a ser tercera o a veces no existir dentro de la formación de las familias. La música, la gastronomía, los sistemas de ayuda, esta cooperatividad que conocemos en las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, estas prácticas culturales ayudan de mucha manera justamente a tener una presencia, son como, les decía, como dispositivos políticos de visibilización alternativa, ¿no? Que bien no chocan contra la política estadounidense, sino que simplemente son formas y prácticas de poder preservarse como migrante indígena, ¿no? Tres, puede ser la producción de narrativas propias. Eh, a esto me refiero, por ejemplo, con el documentar historias, el documentar, eh, pues toda esta narrativa que se va generando en estas condiciones y que muchas veces los medios de comunicación sirven como herramientas para proyectar todas estas diferentes narrativas, testimonios colectivos, relatos audiovisuales, escrituras autobiográficas. Todo esto son estrategias, son herramientas que bien cada una de las comunidades o cada uno de los migrantes indígenas podría estar retomando, ¿no? Y pues sí, con esto involucra el tema del uso de las tecnologías. Yo siempre les he dicho, tanto en las comunidades indígenas en Michoacán, como con algunos migrantes que me ha tocado platicar en Estados Unidos, utilicen el hecho de tener la etiqueta indígena, vuelvo a insistir, no tendría que ser una etiqueta de vulnerabilidad o de retroceso. Simplemente tendría que ser un indígena que está en el contexto global en el país en el que está, que sabe el uso a la perfección de las tecnologías digitales y que las utiliza estas plataformas justamente para la organización comunitaria, ¿no? Para la difusión de las demandas políticas, denuncias, construcción de archivos digitales, memorias, etcétera, etcétera. Entonces, por último, y creo que también es aunado a la primer propuesta, pues las alianzas, ¿no? Estas alianzas que se hacen interétnicas, que estos encuentros, por ejemplo, que se hacen, que les mencionaba el de Los Ángeles, que es entre comunidades purépechas, pero que se consoliden también estos encuentros interetnias, tanto de otras culturas sudamericanas como de las mismas culturas indígenas americanas. Entonces, creo que esta articulación con otros colectivos migrantes justamente dan estas redes de apoyo, visibilizan lo legal, visibilizan las necesidades laborales, justamente reorganizan la defensa de los derechos humanos y sobre todo dan visibilización a erradicar justamente las acciones racistas o colonializadoras, ¿no? Entonces, creo que esos son como los aportes y ya, que suman a ver a la experiencia migrante indígena como una necesidad pues de generar más conocimiento, ¿no? En beneficio de. Pues muchísimas gracias. Yo creo que la idea era poder poner sobre la mesa estos escenarios que se han venido dando a partir de los ejercicios de poder por parte de las comunidades de destino, las comunidades que actualmente reciben a la mayoría de las personas migrantes, para poder también visibilizar y nombrar aquellos ejercicios tanto de violencia como también de resistencia y de construcción entre la comunidad migrante. Con esto queremos volver a nombrar
el contexto y el panorama actual que están viviendo nuestros y nuestras connacionales, y que también estos espacios sean una manera de posicionarse y de visibilizar todo aquello que pasa y de lo que no somos ajenas y ajenos, y de lo que también nos confiere como sociedad y como personas que somos pues muy cercanas a este fenómeno humano, y que no se nos olvide que el día de hoy pues estamos viviendo y, pues nuestras y nuestros connacionales estos escenarios de demasiada violencia, a quienes quisiéramos dedicar como siempre estos conversatorios, y pues sin estas posibilidades de diálogo que aún tenemos, porque sabemos que actualmente algunas académicas y académicos están silenciados en Estados Unidos, pues con esta posibilidad unir estas fuerzas y posicionarnos en contra de estas acciones que actualmente pues están sucediendo en Estados Unidos con el actual presidente. Bueno, les agradezco muchísimo el espacio, sus palabras, el tiempo compartido. Y bueno, pues con esto cerramos un jueves más de nuestro evento en Movimiento Una Ventana a las Migraciones. Y pues les agradecemos a nombre de el doctor Gustavo, el doctor Ariel, la doctora Tamara y todos los organizadores, también el maestro Huacuz, a Moni del Centro Cultural. Doctor Francisco, un honor tenerlo por acá participando el día de hoy. Muchísimas gracias, Huacuz. Y bueno, pues nos vemos el siguiente primer jueves del mes para seguir conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias y hasta luego. Bueno, antes de cerrar, no sé si quieran despedirse, doctor Francisco y maestro Huacuz. No, pues nada, muchísimas gracias, Ale Luis, por la conversación y nada, un abrazo. Gracias. Nada, agradecerles, Frank, también un gusto, vale. Y pues nada más recordarles también que estos espacios de movimiento, una ventana hacia las migraciones, son espacios, pues sí, justamente de reflexión que esperamos que la gente que lo reproduzca en sus casas o en sus dispositivos, los lleve como a pensar, a reflexionar sobre desde su ámbito, cómo poder sumar hacia la migración desde las diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, pues sí, agradecer al espacio y a las entidades participantes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos el próximo jueves.